Muy bien, vamos a empezar hoy con el punto del programa que creo que es el 9, que se refiere a la revisión de los demás temas que estaban incluidos en la regulación original del Código de Comercio como materia o contenidos referidos a las obligaciones de los comerciantes. El nuevo Código Civil y Comercial, al no regular la figura del comerciante, naturalmente tampoco regula obligaciones referidas a los comerciantes, obligaciones que, recordemos, deben ser entendidas en el sentido de cargas. Vamos entonces a comenzar a compartir pantalla con las diapositivas que nos van a ir guiando en el análisis de esta cuestión. En el artículo 33 del Código de Comercio hoy derogado, estaban reguladas como obligaciones de los comerciantes la inscripción en un registro público, llevar un orden uniforme de contabilidad y tener los libros necesarios a tal fin, la conservación de la correspondencia y de los libros, y la obligación de rendir cuentas. De todas estas cuestiones subsisten algunas, por ejemplo, la teneduría de libros, que es lo que venimos de terminar de analizar, regulada en los artículos 320 a 331 del nuevo Código Civil y Comercial, la rendición de cuentas, que está regulada en la regulación de la rendición de cuentas está incluida dentro del sistema del nuevo código, no está regulado en el mismo, la misma área, vamos a decir, de materias, sino que está incluida dentro de la problemática de las obligaciones en general, en los artículos 858 a 864, y la inscripción en la matrícula, respecto de la cual hay una referencia indirecta cuando se habla de los requisitos para la individualización de los libros de contabilidad, y no está regulado explícitamente porque la intención de los autores del proyecto, que luego se convirtió en ley, esta cuestión debía quedar en manos de las legislaciones locales. Vamos a empezar entonces con el tema de la regulación, de la rendición de cuentas, que fue incorporada al Código Civil y Comercial. No estaba incluida en el Código Civil, se aludía a rendiciones de cuentas, pero sin que se reglamentara cómo debía cumplirse esas rendiciones. Por ejemplo, los representantes legales de menores de edad, un tutor tenía que rendir cuentas a su pupilo, pero no estaba regulada la forma en que debía rendirse la cuenta. Sí lo regulaba
como venimos a decir, el Código de Comercio, el viejo Código de Comercio, en los artículos 68 a 74. En el artículo 858 tenemos la definición de cuenta. Vamos a leer el artículo, voy a cambiar la diapositiva. En el artículo 858 dice, el texto dice: se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Y esta es la noción de cuenta. La rendición de cuentas se da, dice el segundo párrafo de este artículo, cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada, conforme lo dispuesto en los artículos siguientes. Volvemos entonces a la diapositiva para resaltar estos dos aspectos: los antecedentes, hechos o resultados pecuniarios de un negocio, y la puesta en conocimiento de la persona interesada. Los sujetos de la rendición de cuenta. Bueno, tenemos al obligado por un lado y el acreedor por el otro. El obligado es, de acuerdo a lo que ya la doctrina había considerado que sobre la base del texto del viejo Código de Comercio, es todo aquel que actúa en interés ajeno. Y el acreedor de esa obligación, o la persona hacia quien tiene que dirigirse la comunicación de estos hechos referidos a la cuenta, es el dueño del negocio en cuyo interés se actuó. Hay que dejar aclarado que el régimen que regula el Código de Comercio no incluye a los administradores de una sociedad regular, o sea, una sociedad constituida conforme a uno de los tipos de la Ley 19.550, que a su vez haya estado inscripta. Los requisitos. Cambiamos nuevamente para leer el texto legal. El artículo 859 establece que la rendición de cuentas debe ser hecha de modo descriptivo y documentado, incluir las referencias, vuelvo para atrás. Documentado significa que junto con, en el momento en que se traslada la información referida a la cuenta al sujeto que tiene derecho a que se le rinda la cuenta, además de las cuentas, o sea, los cálculos aritméticos que se refieran al resultado del negocio, de la gestión llevada a cabo, tiene que acompañarse los documentos respaldatorios. O sea que si el gestor del negocio, por cuenta de otro, realizó gastos, la documentación serán los recibos de esos gastos. Además, el inciso B dice que se deben incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión. En determinados casos puede que no sea suficiente la información aritmética, los términos de la cuenta, sino que
habrá que dar todas las aclaraciones del caso para que se pueda comprender el alcance de la gestión. El inciso C dice que se deben acompañar los comprobantes de los ingresos y egresos, excepto que sea de uso no extenderlos. Un ejemplo a qué se puede referir esta cuestión de que no es de uso extender ciertos comprobantes. Bueno, en general, cuando los taxis no emiten comprobantes del viaje, y si el viaje se realizó en un contexto en que en un lugar donde no es de estilo que los taxis extiendan comprobantes, se dará por liberado de esa obligación al que rinde la cuenta. Y por último, el inciso D, deben concordar la información que se rinde, tiene que concordar con los libros que lleve quien las rinda. El gestor, en tanto que le quepa la carga de llevar libros, o sea que sea una persona humana que desarrolla su actividad organizada en forma de empresa, o si fuera una persona que voluntariamente decidió llevar libros y que solicitó su individualización, entonces la información de la rendición tiene que ser concordante con la registración que él haya hecho en sus libros. Volvemos a la diapositiva, donde tenemos sintetizados estos incisos del artículo 859 que acabamos de comentar. La disposición siguiente es de la del artículo 860, que vamos a leerlo. Acá tenemos enunciados los puntos principales. Volvemos al artículo. Están obligados a rendir cuentas, excepto renuncia expresa del interesado, dice el artículo 860, quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. Esta referencia, esta expresión, interés ajeno, alude a uno de los dos aspectos en que se puede clasificar la problemática de la interposición de personas en los negocios. ¿Qué significa interposición de personas? Bueno, en principio, los negocios, los actos jurídicos, se celebran entre por lo menos dos personas que normalmente son los que se consideran o se pueden llamar los dueños del negocio. Pero en determinadas circunstancias, las partes se pueden valer de terceros para llevar a cabo ese acto jurídico o ese negocio. Los terceros pueden ser apoderados o pueden ser personas que ejerzan la representación legal del dueño del negocio. Y esa interposición del tercero, que puede ser, decíamos, un apoderado, o sea, una persona a quien se le otorgó un poder de representación, o puede ser, decíamos también, el representante legal,
ahí tenemos un caso de actuación en interés ajeno. Pero, o sea, se puede actuar en interés propio o en interés ajeno. Actúa en interés propio el dueño de un negocio, actúa en interés ajeno quienes son los representantes legales, o como el caso del tutor, etc. Y el otro aspecto en que se puede, la otra gama de problemas que puede presentar la interposición de personas en la celebración de actos jurídicos, es el relativo al interés. La expresión interés alude al resultado económico del negocio. Cuando uno, el caso básico de celebración de un acto jurídico, el sujeto va a actuar en interés, en nombre propio y en interés propio. Ahora, también pueden darse situaciones en las que la interposición de personas se den con relación a terceros. O sea, yo puedo celebrar un acto jurídico a mi nombre, pero no con la intención de que las consecuencias patrimoniales del negocio se verifiquen en mi patrimonio, sino que se puede dar el caso de que esa actuación tenga como antecedente un acuerdo con la persona, con otra persona, a quien luego se le van a trasladar los resultados económicos o patrimoniales del negocio. Hay distintas situaciones en que una persona, pues lo que en el código, en el viejo Código de Comercio se llamaba el contrato de comisión, el comisionista recibía encargues de terceros, pero sin hacer ostensiva la representación. No concurría como apoderado o como mandatario, sino el contrato de comisión, el que intervenía por un tercero lo hacía a nombre propio, pero en interés ajeno. Entonces, sea que la intervención de un tercero en un acto jurídico del cual no es el dueño del negocio, sino que actúa en alguna de estas dos formas, o ya fuera mediante el ejercicio de una representación en la cual se invoca, quien actúa como mandatario invoca que el negocio no lo celebra, los resultados finales del negocio no se van a reflejar en su patrimonio, sino en el de su mandante. Ahí tenemos una intervención de tipo representativo, porque hay un traslado inmediato de las consecuencias del negocio al mandante. Y el otro supuesto es el del que actúa en nombre propio, no le hace saber al tercero que no es el dueño del negocio, el tercero supone que sí lo es, pero luego, por el acuerdo interno que tiene con el dueño del negocio, le transfiere esas relaciones jurídicas o los fondos que obtuvo por el negocio. Entonces, está obligado quien actúa, tanto el mandatario o el representante legal, como el que actúe en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. El segundo caso de obligación que contiene el inciso B es quienes son parte en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio. Relaciones de ejecución continuada son
negocios en los cuales no hay una única intervención, un único intercambio de prestaciones, sino que supongamos que una persona le encarga a otra que le consiga para un locatario para un inmueble, y la persona celebra el contrato y luego queda encargado de cobrar los alquileres a todo lo largo de la vida del contrato. Entonces, ahí tendríamos una relación de ejecución continuada, donde también hay que rendir cuentas. Y por último, el inciso C se refiere a quienes deben hacerlo por disposición legal. Y la disposición aclara en el último párrafo lo siguiente: la rendición de cuentas puede ser privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada por un juez. Bien, volvemos a la diapositiva para resaltar las disposiciones que acabamos de leer. Los obligados son quienes actúan en interés ajeno, quienes son partes de relaciones de ejecución continuada y quienes deben hacerlo por disposición de la ley. Y la rendición puede ser privada, salvo que la ley disponga que, o sea, privada significa que el obligado a rendir cuentas y el receptor, el acreedor de la obligación, se ponen de acuerdo acerca de cómo hacerlo. Bien. Otra cuestión es la referida a la disponibilidad, que regula el artículo 860. Disponibilidad se entiende que significa la posibilidad de que la persona que tiene el derecho a que se le rindan cuentas pueda dispensar al obligado de hacerlo. Esa es la noción de disponibilidad. Bajo el Código de Comercio era una cuestión discutida, no estaban de acuerdo los autores sobre si era posible dispensar a las partes de esa obligación, y actualmente el artículo 860 lo regula de la siguiente manera. Vamos a compartir el texto legal. Perdón, el 861. El inciso primero del artículo, el artículo 861 se refiere a la oportunidad cuando dice que las cuentas deben ser rendidas en oportunidad en que lo estipulen las partes o lo dispone la ley. En su defecto, la rendición de cuentas debe ser hecha al concluir el negocio. Y si el negocio es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. De esto se infiere lo que acabamos de ver cuando el artículo 860 se refiere a la renuncia expresa del interesado. Bueno, acá tenemos lo que acabamos de leer del artículo 861, que la oportunidad es cuando las partes lo convienen o a falta de acuerdo de las partes, el plazo para hacerlo es en el caso de que el negocio sea único cuando concluye, y si es uno de ejecución continuada al cierre de los periodos o del año calendario. La aprobación de las cuentas, cuestión que
regula el artículo 862 que vamos a leer a continuación. La rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesta por la ley o, en su defecto, en el de 30 días de presentada en debida forma. Sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibida. Acá tenemos las siguientes cuestiones. La aprobación tácita se da por el silencio. El receptor de la rendición, aquel a quien se le pone en conocimiento de los hechos que dieron lugar a la rendición, que generaron la obligación de rendir cuenta, naturalmente puede, si está de acuerdo con la rendición de cuentas, puede no decir nada, y si deja pasar el plazo respectivo, su silencio implica aprobación. Por supuesto que también puede haber una comunicación de aprobación. Ahora bien, tanto la manifestación expresa de la aprobación como la que resulta del silencio dentro del plazo para observarla implican o se entienden como una manifestación de voluntad en el sentido de la aprobación. Pero esa manifestación de voluntad no se entiende que sea vinculante para el acreedor del derecho a que se le rinda cuentas, cuando está basada en errores. O sea, sobre la base de que la cuenta ha sido bien presentada, entonces sí se aplican estas reglas de la aprobación tácita si no hubo, si se dejó correr el tiempo para formular observaciones. Pero si la cuenta contiene errores aritméticos o errores de cálculo o de registración, aún después de vencido el plazo para dentro del cual se dio por aprobada la cuenta, el interesado tiene un año más para denunciar errores de cálculo. Esto es lo que se llama un plazo de caducidad, en el sentido de que los efectos del transcurso del tiempo operan de manera más radical. Volvemos a la diapositiva, donde tenemos resumida las dos formas de aprobación, la expresa o la tácita, que se da durante el transcurso del plazo que se hubiera pactado en el negocio, o el de 30 días posteriores a la presentación de la cuenta. Y en el caso de las relaciones, vamos a ver que acá hay una excepción más adelante en el artículo 863 para el caso de en que el negocio principal fuera uno de relación continuada, en cuyo caso la aprobación del último periodo presume la de los anteriores. O sea, si el gestor que celebró un contrato de locación le fue rindiendo el cobro de cada uno de los alquileres, la aprobación del último pago que se haya verificado hace presumir que los anteriores fueron también aprobados. Y por otro lado tenemos la cuestión de los errores
O sea, los errores de presentación o de registración constituyen un plazo de caducidad de 1 año, y hay una probable influencia en esto de la teoría de la declaración de verdad, lo que decíamos hace un momento acerca de la diferenciación entre lo que es una manifestación de voluntad y lo que es una aprobación sobre la base de tener por ciertos hechos que en realidad no lo fueron. Bueno, luego viene la cuestión de la cuenta establecida según el artículo 864. Vamos a leer el artículo. Dice el artículo 864. Los saldos y documentos del interesado. Una vez aprobadas las cuentas, A. Su saldo debe ser pagado en el plazo convenido o dispuesto por la ley o en su defecto en el de 10 días. B. El obligado a rendirlas debe devolver al interesado los títulos y documentos que le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal. Bueno, acá conviene aclarar las siguientes cuestiones. Volvemos a las diapositivas. De la obligación de rendir cuentas pueden surgir distintas alternativas. Que la cuenta se rinda espontáneamente, esto es lo que genera la situación de cuenta establecida. Hay una cuenta que como tal tiene un resultado, y el resultado de esa cuenta puede determinar que quien era obligado a rendir cuentas resulte acreedor de una suma de dinero. Por ejemplo, el mandante que le encarga a alguien la realización de un negocio, para lo cual le entrega una suma de dinero que es la que se supone que va a tener que gastar el gestor del negocio. Por ejemplo, el mandato consiste en comprar mercaderías, para lo cual el mandante le entrega una suma de dinero. Pero dentro de las instrucciones del mandato está incluida la posibilidad de que el dinero no le alcance, porque no se sabe con certeza cuánto le va a costar al gestor adquirir esos bienes, en cuyo caso lo puede autorizar a utilizar fondos propios, porque lo que más le interesa al dueño del negocio es que le compren la mercadería. Entonces, luego el gestor rinde cuentas, le entrega la mercadería, pero le detalla en la cuenta que hay un saldo a su favor. Entonces, quien era deudor del deber de rendir cuentas puede resultar acreedor al cobro de una suma de dinero que es el resultado de ese negocio. Entonces, una vez establecida la cuenta, la cuestión que falta determinar es el cumplimiento de la obligación de aquel quien resulta acreedor. Y eso debe cumplirse dentro de un plazo, que puede ser el convenido, el legal, o en ausencia de plazo legal o convencional, el de 10 días. Y por otro lado, es del caso tener que devolver los documentos, excepto las instrucciones personales. Ahora bien,
acá tenemos esta otra diapositiva que nos plantea las distintas alternativas litigiosas que se pueden dar en este supuesto. El Código Civil y Comercial regula los distintos pasos, suponiendo que la cuestión se cumple espontáneamente. Ahora, puede darse el caso que no haya, que en algún punto de todo este recorrido haya algún desacuerdo. Por ejemplo, que quien tiene que rendir cuentas no considere que esté obligado a hacerlo. Entonces se plantea la necesidad de reclamar la rendición. La rendición constituye, perdón, una vez que se rinde la cuenta se concluye la cuestión declarativa, o sea, lo que implica por parte de quien tiene el deber de rendir cuentas, de manifestarlo. Dijimos que una cosa es la cuenta, en la definición del artículo correspondiente. Por un lado se definía qué es una cuenta y por el otro lado se establecía que la rendición, la palabra rendir, implica hacerlo saber. Y se hace saber mediante una declaración. Entonces, si se rinde la cuenta, se concluye esa etapa que da lugar al pago, que si se cumple, también cierra las consecuencias derivadas de esta obligación de rendir cuentas. Ahora, puede suceder que la cuenta se rindió, pero que no se cumpla con la obligación por parte de quien resulta obligado. Y la otra alternativa es que no se rinda la cuenta. O sea, que el problema se plantee en una instancia previa. Entonces, hay dos acciones que están reguladas en los códigos procesales a la que puede dar lugar esta relación jurídica donde hay obligación de rendir cuentas. En caso de no rendición, el interés de quien resulta acreedor de esa obligación se puede canalizar mediante una demanda judicial de rendición de cuentas que está regulada en los códigos procesales. Entonces, frente a una demanda en la que el objeto, la pretensión procesal es la rendición de cuentas, pueden darse dos alternativas. El allanamiento del requerido, o sea, el demandado en el procedimiento de rendición de cuentas, el demandado acepta la rendición de cuentas y la rinde, en cuyo caso la cuestión se resuelve, o que el demandado rechace la existencia de una obligación. El requerido de la rendición de cuentas podría darse el caso que no considere que tenga una obligación de hacerlo. Por lo tanto, frente a esa circunstancia, se va a plantear un procedimiento contencioso entre el que demanda la rendición de cuentas y el que sostiene que no está obligado a hacerlo. Y el procedimiento judicial en esta instancia va a terminar con una sentencia que determine si hay o no hay obligación de rendir las cuentas. Ahora bien, frente a si la sentencia firme determina que no hay obligación de rendir cuentas, bueno, la cuestión termina ahí. Pero si la sentencia dictada en el procedimiento de demanda de rendición de cuentas considera que había obligación de rendir cuentas, la sentencia condenatoria debe contener un apercibimiento al obligado de rendir cuentas
de que si el apercibimiento consistirá en hacerle saber al condenado que tiene la obligación de hacerlo y dentro de un plazo. La sentencia deberá fijarle el plazo para rendir cuentas. Y si la rendición no se produce, el apercibimiento tendrá que advertirle al condenado a rendir cuentas que si no lo hace, la cuenta se va a establecer sobre la base de los términos de la cuenta que presente el acreedor de la rendición. Es natural que si tratándose de una obligación de hacer, la obligación de hacer en sí solamente se puede concretar mediante el cumplimiento voluntario y espontáneo del obligado. Pero como no se lo puede obligar a cumplir el hacer, que es una conducta, las obligaciones de hacer cuando se incumplen se satisfacen, el acreedor puede obtener la satisfacción mediante una situación, mediante un mecanismo sustitutivo. En el caso, la sustitución de ese cumplimiento en especie se verifica a través del apercibimiento de que si no rinde la cuenta la va a elaborar el acreedor tal como el acreedor considere que debió haber sido esa gestión de ese negocio. Bien, con esto terminamos esta cuestión de la rendición de cuentas. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de pasar al punto siguiente, que de la publicidad registral. No hay ninguna duda, está todo clarito. Bueno, vamos entonces, un segundo, vamos a pasar al tema de la publicidad registral. Volvemos a compartir pantalla para ver las diapositivas de este otro punto. Bueno, la cuestión de los registros se remontan a es una de las instituciones que nace juntamente en la etapa en que la problemática del comercio fue dando lugar a una regulación que se fue apartando del derecho común, que en la tradición occidental, como ustedes saben, es el derecho romano. Una de las primeras cuestiones, bueno, cuando aparecen las instituciones y los mecanismos propios de las villas medievales, en donde empieza a organizarse los comerciantes en las corporaciones, en los gremios, había dos cuestiones que eran objeto de registración. Uno, por un lado, la incorporación del comerciante como tal implicaba una necesidad de individualizarse
y que ese hecho quedara registrado. Pero por otro lado, la otra cuestión que era objeto de registración era la celebración de acuerdos para la actuación en común por parte de más de un comerciante. O sea, cuando había una sociedad, era necesario también dejar constancia de ese contrato. En principio, hacer pública la existencia de esa sociedad era algo que normalmente le interesaba tanto a los miembros de ese contrato que los vinculaba, como a los terceros con quienes estos iban a contratar. Entonces, normalmente cuando se celebraba un acuerdo para la actuación de una sociedad, los propios miembros de la sociedad estaban interesados en difundir a través de avisos o de cartas a sus clientes o sus proveedores la existencia del contrato de sociedad. Pero el problema se manifestaba más complicado cuando el negocio no terminaba con un buen resultado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que la sociedad hubiera contado con un socio capitalista que no participaba de la gestión, el interés de este socio capitalista, naturalmente, no era que se conociera su actuación, sino que por el contrario, él prefería pasar desapercibido y no tener que hacer frente a las consecuencias negativas de ese negocio. Esto era muy factible que sucediera, porque no todas las sociedades se daban entre personas que actuaran ostensiblemente. Un caso típico de sociedad es cuando el padre asociaba, el comerciante ya establecido, luego tenía hijos que llegaban a la edad de poder trabajar y era común que asociara a los hijos en una actuación conjunta y explícita. Ese es el origen de lo que después ustedes o ya estarán estudiando de las sociedades en nombre colectivo, o sea, la sociedad colectiva, cuando lo que después se va a llamar la razón social incluye a todos los miembros que se van a obligar o que van a resultar responsables del resultado del negocio. Pero había otra forma de vinculación societaria que era la comenda, cuando el capitalista le entrega fondos a un comerciante para un determinado negocio que los haga fructificar. En ese caso, la sociedad se establece entre por lo menos dos personas. Una actúa como gestor frente a los terceros y la otra es acreedora de la rendición de cuentas del resultado del negocio. En estos casos, por otro lado, hay que ubicarse en que en este periodo la escritura no era algo totalmente difundido, entonces muchos contratos no se instrumentaban en documentos, sino que eran relaciones de hecho, y ahí venía el problema de que estos contratos no documentados llevaban al interés de quienes habían resultado perjudicados por un negocio que no fue cumplido, cómo obtenían la información para saber quiénes eran los responsables.
no nos olvidemos que en este periodo se produce una mutación en aquello que habíamos dicho en clases atrás, de los cambios de los mecanismos que venían de la tradición del derecho romano, como el caso de las obligaciones de sujeto plural, que como regla general en el derecho romano se consideraban obligaciones mancomunadas. Obligación mancomunada es aquella en la que ningún obligado puede ser requerido por una porción mayor que la de su parte. O sea, si 3 personas se obligan a pagar 100 pesos, a cada una no se le puede reclamar más que 33,33. Y el otro mecanismo de obligación es la obligación solidaria, en la que cualquiera de los 3 puede ser requerido respecto del pago de los 100, no solo de su parte. El tránsito de la mezcla que se produce después de la caída del Imperio Romano con las costumbres de los pueblos invasores, determinó que las cosas, por circunstancias que hoy son muy difíciles de reconstruir, se pasó de una situación a otra donde lo corriente era la solidaridad entre los coobligados. Entonces, en una sociedad en la que no todos los socios estaban exteriorizados, era de interés de los acreedores averiguar si no había algún otro responsable de la obligación que hubiera sido parte de ese negocio, de esa sociedad. Entonces, ahí aparece la costumbre de exigir que todos los contratos de sociedad fueran inscriptos primero era los gremios donde se llevaban los registros de las actividades de los comerciantes, y luego recuerdan ustedes que siglos más tarde aparecen en las ordenanzas de comercio las instituciones de los consulados, que son estructuras jurídicas donde se van en cabeza de la cual van a quedar la función de publicidad del llevado de registros. Bueno, en los documentos que han sobrevivido sobre esta función de los consulados y su regulación o su ordenamiento a través de las ordenanzas de comercio, con relación a estas aparece constantemente el reclamo de la falta de cumplimiento de esta exteriorización de estos negocios con sociedades. Entonces va a aparecer, cuando se llega a la sanción del Código de Comercio francés, que se redacta sobre la base de los antecedentes de estas ordenanzas de comercio que habíamos hecho mención. Cuando se vuelca todo ese material y se sistematiza en el Código de Comercio, el Código de Comercio, con relación a las sociedades, repite las reglas que venían de las viejas ordenanzas de comercio en cuanto a la necesidad de registrar los hechos relevantes de la actividad de un comerciante,
y que con relación a la falta de inscripción, por ejemplo, de una sociedad, la consecuencia habría de ser la nulidad. Esta disposición del Código de Comercio francés dio lugar a un conflicto interpretativo porque la aplicación lisa y llana de la regla de la nulidad supondría que los actos jurídicos celebrados por sociedades no inscriptas deberían caer. O sea, la nulidad, si se entiende en un sentido amplio, implica que los efectos de un acto jurídico nulo retrotraen. Y esto era una manera de entender las cosas bastante negativa aún. Esta manera de entender las cosas generaba consecuencias negativas aún para aquellos a los que se quería proteger. Entonces, surge otra interpretación acerca de que los efectos de la nulidad debían considerarse solamente hacia el futuro, puesto que considerar los efectos retroactivos planteaba que la sociedad no hubiera existido. Bueno, del Código de Comercio francés pasa esta disposición al Código de Comercio argentino en términos más o menos similares, y cuando se sanciona en el año 1972 la ley 19.550, se cambia la fraseología del texto legal, deja de hablarse de nulidad y se plantea el deber de inscripción, de modo tal que la falta de inscripción constituiría el mecanismo de la irregularidad. Entonces, en nuestro derecho, a partir de la ley 19.550, la falta de inscripción de una sociedad, que es uno de los puntos principales que debe, uno de los principales actos jurídicos que debían registrarse en los registros de comercio, es este de las sociedades que si no se inscribían debían considerarse irregulares. Y luego, en los artículos 21 a 26 de la ley 19.550, se regulaban las consecuencias de las sociedades irregulares que estaban sometidas a un régimen de rigor mayor para los miembros de la misma en cuanto a las consecuencias de los actos jurídicos celebrados por estas sociedades no inscriptas o sociedades regulares. En la modificación que la ley de sanción del Código Civil y Comercial introduce respecto de la ley 19.550, esta categoría de las sociedades irregulares aparece derogada y es sustituida por una serie de disposiciones, que es lo que se conoce como la sección cuarta, las sociedades de la sección cuarta, que deja de lado esa regulación que podríamos decir persecutoria de la ley respecto del carácter sospechoso que tenían estas sociedades no inscriptas, a las cuales el legislador procuraba de perseguirlas. Y se cambia la visión al respecto y se cambia la regla esta básica de la solidaridad. La regulación de la solidaridad en la ley 19.550 original
suponía una solidaridad entre los miembros de la sociedad aún más grave que la que le cabía a los tipos sociales, como el caso de la sociedad colectiva y la sociedad en comandita, que incluían la solidaridad dentro de sus reglas. Pero la solidaridad que regulaba la ley 19.550 respecto de los socios colectivos o de los socios comanditarios, suponía el principio de la regla de la previa excusión. O sea, aún hoy, en las sociedades que contienen la regla de la solidaridad en las obligaciones de sujeto plural, supone el derecho de los obligados a exigirle al acreedor, antes de que les reclamen sobre el patrimonio personal el cumplimiento de las obligaciones sociales, tienen el derecho a que primero el acreedor trate de agotar el patrimonio de la sociedad. En el caso de las sociedades irregulares, los socios de las sociedades irregulares no tenían ni siquiera este derecho. Bueno, en el régimen actual de las sociedades de la sección cuarta ha desaparecido la regla de la solidaridad y ha quedado a cargo de las partes pactar la forma en que desean obligarse, que si no se pactó nada, la regla será la mancomunidad. Bueno, pasemos entonces al problema de la organización de los registros. Los registros como instituciones públicas aparecen aproximadamente en el siglo XVI, obviamente en Europa, a través de la institución de los consulados. Cuando se legisla, cuando se sanciona el Código de Comercio en nuestro país, el legislador consideró más adecuado establecer que la administración de los registros de las actividades vinculadas a los comerciantes se estableciera en cabeza de autoridades del Poder Judicial. Entonces, el Código de Comercio crea la figura del Registro Público de Comercio en sede de los departamentos judiciales. La reglamentación en particular del funcionamiento de los registros públicos de comercio quedaba a cargo de cada jurisdicción. Y así la provincia de Buenos Aires establecía que el registro público de comercio debía estar en cabeza de el juez de turno. Pero eso lo vamos a ver en unos momentos. Sigamos con los aspectos generales de esta cuestión de los registros. Hasta los años 80, la cuestión más importante que registraban los registros era la constitución de sociedades anónimas. Por supuesto que también estaba de por medio la necesidad de los comerciantes de matricularse y la necesidad de inscribir en el registro público de comercio todos los actos que fueran relevantes, por ejemplo,
convenciones matrimoniales, etc. Lo más importante era la constitución de sociedades anónimas. Pero la historia de la sociedad anónima incluía una cuestión que fue cambiando con el correr del tiempo. La sociedad anónima nace o más bien, los antecedentes de lo que hoy llamamos sociedades anónimas fueron las sociedades que se constituyeron en los comienzos de los viajes que hicieron las potencias europeas cuando se descubren nuevos territorios. Empieza el interés de las coronas europeas de conquistar territorios fuera de su área geográfica sobre la base del armado de expediciones en las que confluían los intereses del monarca, pero que a su vez el monarca estaba interesado en que esas expediciones se financiaran con aportes de particulares. Entonces, en razón de esta convergencia de intereses públicos y privados, aparece se da una constante en que estas sociedades, que se llamaban compañías de Indias, porque recordemos la historia de que el nacimiento del viaje de Cristóbal Colón estaba motivado por las dificultades que había para que el comercio de Europa Occidental llegara a Oriente por los conflictos con los turcos, lo que obligaba a que las embarcaciones tuvieran que circular por mares conflictivos, por decirlo de alguna manera. Entonces Colón lo que sostiene es que se podía buscar una nueva ruta de navegación, no la que iba circundando África, pasar por el sur de África para llegar a Oriente, sino que él postulaba que, dada la redondez de la Tierra, si se seguía navegando en el sentido del Ecuador, se iba a llegar a Oriente, pero el problema es que nadie lo había hecho antes. Entonces, ahí aparece la intervención de la corona para financiar ese viaje, y una vez producido el descubrimiento, cosa que al principio Colón no advertía, que había llegado a un nuevo continente que se interponía en la circunvalación del globo, entre Europa y Oriente, y cuando, dada la posición inicial de la corona en el nacimiento de este viaje, bueno, rápidamente aparece la creación de mecanismos jurídicos, como fue el caso de la creación de la Compañía de Indias, en el caso de España. Otros países, otras potencias europeas, también crean sus propias compañías de Indias. Y el mecanismo técnico jurídico de estas compañías va a constituir el antecedente de las sociedades anónimas. Como en su origen tenía esta simbiosis de intereses públicos y privados, la creación de estas compañías, que además suponían una misión militar, enviaban una dotación militar que a su vez tenía por objeto realizar negocios, porque luego se le daban permisos para explotar ciertas áreas de negocios a estas compañías, y luego
tenían que cobrar impuestos y transferírselos a la corona. De ahí surge que la creación de este mecanismo técnico-jurídico, que después va a ser la sociedad anónima, requería de una autorización estatal, disposición que sobrevivió a la regulación de las sociedades anónimas en el Código de Comercio y en la ley de 19.550, a través de un mecanismo que se conoce como la conformación administrativa del contrato. O sea que los contratos de sociedad de los tipos que no son sociedades anónimas simplemente se registran para evitar la irregularidad. Bueno, o se registraban para evitar la irregularidad. Ahora la figura de la irregularidad de alguna manera ha desaparecido. Tenemos sociedades típicas o sociedades de la sección cuarta. Pero la sociedad anónima, además de la inscripción del contrato, requería de una autorización administrativa. Con el correr del tiempo, el carácter de esa autorización administrativa fue cambiando porque cuando la sociedad dejó de ser un negocio de las monarquías, negocios en los cuales el monarca aprovechaba para establecerle un ámbito de competencia a esos negocios que autorizaba, el mecanismo complejo que se nutría de la inversión de particulares por pequeñas sumas, que se documentaba en instrumentos que luego fueron conocidos como las acciones de las sociedades anónimas, todo esto fue mutando y el rol que se le atribuyó entonces a esta conformación administrativa dejó de ser un problema de orden de los intereses del monarca para pasar a ser un control, como hoy se conoce, de legalidad. Había cierta desconfianza sobre las sociedades anónimas porque, a diferencia de las sociedades que habían, de los tipos sociales nacidos en la Edad Media, no había un patrimonio individual de personas humanas que respondiera. Entonces, y por otro lado, sobre el curso mediado, fines del siglo XVIII, las sociedades anónimas habían dado lugar a quiebras importantes que habían dejado graves consecuencias económicas. Hubo dos casos, de la Compañía de los Mares del Sur y una banca, un banco creado por un escocés de apellido Lowe, que tuvieron quiebras que dejaron consecuencias muy graves en Europa. Entonces, cuando se dicta el Código Napoleón, ya a comienzos del siglo XIX, se mantiene esta necesidad de que las sociedades anónimas tuvieran una autorización estatal, pero el rol de la autorización mutó en cuanto a lo que se conoce como un control de legalidad. Como eran de alguna manera peligrosas, las veían como peligrosas a estas sociedades, aparece la idea de un control de legalidad, que luego va a ser delegado, lo que estaba así como en las sociedades modernas, posteriores a la división de poderes, pusieron en cabeza del Poder Ejecutivo muchas de las facultades de los monarcas del antiguo régimen.
el control de autorización para una sociedad anónima también quedó en cabeza del Poder Ejecutivo, pero dada la índole burocrática de esta tarea de tener que aprobar los contratos de sociedades anónimas, esta facultad quedó en cabeza de un órgano administrativo que se creó al efecto. Bien. Decíamos que en nuestro régimen se produce una reforma a este régimen a partir de los años 80, cuando se advierte que el trámite de constitución de una sociedad anónima se hacía complejo cuando tenía que ir primero a la autoridad, a este órgano a quien el Poder Ejecutivo delegaba esas facultades de control de la constitución de sociedades anónimas, y luego de ahí tenía que ir al Registro Público de Comercio, que era un órgano judicial que se encargaba de registrar el contrato. O sea, primero se aprobaba en sede de esta agencia del Poder Ejecutivo, que es lo que luego se dio en llamar la inspección, tuvo varios nombres. En la ciudad de Buenos Aires se llamaba la Inspección General de Justicia, y en la provincia de Buenos Aires se creó una institución, un organismo similar con el nombre de Dirección de Personas Jurídicas. Entonces, toda sociedad tenía que pasar por un trámite en el ámbito del Poder Ejecutivo y luego al ámbito del judicial para la registración del contrato. En los años 80 se dictan en la ciudad de Buenos Aires las leyes 22.315 y 22.316, que transfiere las funciones del Registro Público de Comercio, que estaban en cabeza de un juez, al ámbito administrativo como competencia de la Inspección General de Justicia. En la provincia de Buenos Aires se da un cambio similar que queda reflejado en por un lado, la ley orgánica del Poder Judicial y por otro lado, la ley orgánica de la Dirección de Personas Jurídicas. Por eso tenemos tres leyes, la 5.827, la 8.337 y la 9.118, que dividen las funciones. A diferencia de lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, que eliminó el juzgado que estaba a cargo del Registro Público de Comercio, en la provincia de Buenos Aires se mantienen las funciones del Registro Público de Comercio en cabeza del Poder Judicial, pero se limita la función del Registro Público de Comercio a las cuestiones referidas a la matrícula del comerciante individual. Y lo referido a la registración de sociedades se le traslada a la Dirección de Personas Jurídicas. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, al día de hoy, tenemos una Secretaría de Registro Público de Comercio en cada departamento judicial. Y esa secretaría está a cargo de un secretario del Registro Público, y la firma del despacho queda en cabeza del juez de turno de ese departamento judicial. Y las funciones del registro propiamente dicho, que está a cargo de un secretario, es la de expedir certificados respecto de las distintas cuestiones que quedan asentadas, que quedaban asentadas sobre la figura de los comerciantes, sobre la persona de los comerciantes.
Hoy el registro público de comercio no ha desaparecido, pero la reforma del Código Civil y Comercial introdujo necesariamente una alteración en el funcionamiento de los registros públicos, porque al desaparecer la figura del comerciante del Código Civil y Comercial, una de las cuestiones que estaban a cargo del Registro Público de Comercio desaparece porque ya no hay comerciantes que registrar. No obstante, el Código Civil y Comercial establece, como ya vimos, la obligación de que las personas que desarrollan, las personas humanas que desarrollan actividades económicas en forma organizada, tienen la carga de llevar libros. Y dentro de la forma en que vimos que el Código Civil y Comercial regula la teneduría de libros, uno de los requisitos para que estos sujetos puedan cumplir con la obligación de llevarlos es individualizar los libros. Para lo cual acá queda indirectamente establecida la nueva función de individualizar los libros que puede ser cumplida ante los registros públicos. Ahora, la figura del registro público en el nuevo Código Civil y Comercial aparecen dos cosas. Una, que la palabra comercial desaparece cuando el legislador establece, prescribe que determinado acto jurídico tiene que ser inscripto en algún registro, ya no habla más de registro público de comercio, sino habla de registro público. Y la regulación de estos registros públicos, según manifestaron los autores del proyecto en sus notas, queda a cargo del perdón, estaba leyendo algo que habían escrito en el chat. Les decía entonces que la regulación del funcionamiento de los registros públicos, expresamente el legislador la dejó en cabeza de las jurisdicciones provinciales. Y la provincia de Buenos Aires ha mantenido la forma en que regulaba esta cuestión en las leyes, en estas tres leyes que les cité anteriormente, las 5.000 y pico, las 8.000 y pico y 9.000 y pico, que son las leyes orgánicas del Poder Judicial y la ley de creación de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, con esto concluimos la cuestión del funcionamiento de los registros. Nos queda, de los tres puntos que dijimos que sobreviven de lo que se llamó el Estatuto del Comerciante, o sea, la rendición de cuentas, el funcionamiento de los registros públicos y la regulación de de los agentes auxiliares del comercio, nos queda por ver este problema que en la regulación
del Código de Comercio figuraba como agentes auxiliares del comercio y que en el nuevo Código Civil y Comercial, dado que desaparece la regulación de los comerciantes, tampoco hay agentes auxiliares del comercio. No obstante ello, hay normas que vienen a resolver este problema en lo que se refiere a ciertos agentes auxiliares del comercio. Para eso vamos a ver lo siguiente. La doctrina clasificaba a los agentes auxiliares del comercio en dos, en la regulación original del Código de Comercio, en dos clases: los agentes auxiliares autónomos y los agentes auxiliares subordinados. El problema acá, en la terminología del viejo Código de Comercio, que ha desaparecido, la cuestión estaba en el problema de que los agentes auxiliares no realizaban actos de comercio propiamente dicho, sino que tenían una actuación que coadyuvaba a los comerciantes en sus tareas y en sus problemas habituales. El código en su origen regulaba dentro de los agentes auxiliares del comercio, incluía a los martilleros y los corredores. Pero antes de la derogación del Código de Comercio, el régimen de martilleros y corredores había sido sacado en dos etapas. Primero se sacó del Código de Comercio el régimen de los martilleros y luego se sacó del régimen de comercio, del Código de Comercio, a los corredores. La función de los martilleros es la de llevar a cabo subastas. El martillero es una persona que debidamente autorizada está facultada para llevar a cabo actos de subasta. Una subasta es una compra-venta en la cual el martillero recibe, primero hace publicidad, recibe un encargo por parte de alguien que quiere vender cosas, que pueden ser muebles o inmuebles, y una vez hecha la publicidad y determinado el lugar y el momento en que se va a llevar a cabo el remate consiste en un acto en el cual el martillero recibe ofertas por parte de los participantes en ese acto, que pueden, ofertas respecto del precio de venta de esos bienes que han sido ofrecidos, y que luego de un cierto tiempo de recibir ofertas que luego pueden ser mejoradas por los participantes, luego de un cierto tiempo, si no aparecen nuevas ofertas que superen el último precio ofrecido, el martillero da por cerrada la recepción de las ofertas y le adjudica a la persona oferente de la mejor oferta la venta de ese bien. El rol del martillero se puede dar en dos ámbitos diferentes. El privado, en el que los bienes que ofrece el martillero son propiedad de personas
que lo contratan a ese fin, y en ese caso el martillero actúa como una suerte de comitente, podemos decir, o sea, alguien que vende en interés de un tercero, porque una vez terminado ese acto, se firma el contrato de venta y quedan a cargo de las partes cumplir con las prestaciones. El que resulta adjudicatario pagar el precio y el martillero tiene a su cargo la obligación de transferirle la propiedad de su mandante. El otro rol del martillero es su actuación como auxiliar de la justicia. Cuando los remates se hacen no a pedido de un particular, que es el que quiere vender el bien que le interesa, sino a pedido de un juez que en el marco de un procedimiento X, pueden ser el origen de los procedimientos que den lugar a subastas públicas pueden ser muy variados, por ejemplo, frente al caso de una persona que no cumplió con una obligación, el acreedor demanda el cumplimiento de la obligación, obtiene sentencia condenatoria al pago de la obligación y ante el incumplimiento posterior a la sentencia, el juez, perdón, el acreedor solicita el embargo de bienes y una vez obtenido el embargo de los bienes, esos bienes pueden ser ofrecidos, para poder transformar esos bienes en dinero se hace una subasta pública. Este es el otro rol de los martilleros. Otro agente que en el viejo Código de Comercio se lo llamaba agente, perdón, se lo llamaba corredor, es la persona que acerca a las partes para la celebración de un comercio. Un corredor es alguien que ofrece, recibe de interesados que quieren vender un bien, recibe el encargue y busca interesados de personas que quieran comprar el bien. Si consigue encontrar esas dos personas que están de acuerdo en el precio de la venta de un bien, celebra un contrato del cual él no es parte, sino que es el facilitador del negocio, que va a tener a su cargo asesorar a las partes en la confección del contrato, que va a intervenir en el contrato, pero no como parte, sino en su rol de intermediario, y que va a tener derecho al cobro de una comisión. La participación de los corredores en los negocios se puede dar de dos formas. O bien un solo corredor logra la vinculación de ambas partes, o bien el oferente vendedor le encarga la gestión a un corredor y el interesado en comprar algo que todavía no sabe qué es, porque todavía no encontró lo que quiere comprar, concurre o sea, la parte compradora concurre a otro corredor, los corredores se vinculan entre sí, proponen el negocio a sus respectivos comitentes y celebran el contrato con la intervención de estos dos corredores. En la práctica tenemos corredores. En el ámbito urbano, generalmente los corredores son corredores inmobiliarios que actúan en la compraventa de inmuebles o también en la locación de inmuebles. Y perdón,
las personas que cumplen la función de corredores suelen ser personas que también están habilitadas para actuar como martilleros. Y tan es así la vinculación práctica, en la práctica de estos dos categorías de sujetos, la legislación actual los ha incluido dentro del mismo, de la misma ley, que es una ley que no estaba incorporada al Código de Comercio y que por lo tanto cuando se derogó el Código de Comercio subsistió. Es una de las leyes que la ley de sanción, la 26.994, que sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, dejó a salvo en cuanto a su subsistencia como ley vigente. Del contenido de esta ley 2266, que tuvo una modificación, porque yo les comenté que el desgajamiento del régimen de martilleros y de corredores de la regulación originaria del Código de Comercio se hizo en dos etapas. Primero, la ley 2266, que regula la profesión de martillero, que se sancionó ya por el año 73, sí, creo que en el 73. Y luego, en los años, allá por el año 99, 2000, por ahí, se sanciona una ley referida a los corredores que reforma la 2266. Luego tenemos, decimos, como tercera etapa, la sanción del Código Civil y Comercial, y ahí el Código Civil y Comercial deroga las disposiciones referidas, las disposiciones que la ley 2266 reformada, la ley 2266, después de esta reforma, pasó a tener dos secciones, una referida a martilleros y otra segunda sección referida a corredores. Dentro del régimen de los corredores, regulaba la figura del contrato de corretaje. Estas disposiciones del contrato de corretaje fueron fueron derogadas de la ley 2266 y hoy las tenemos, el contrato de corretaje lo tenemos regulado en forma independiente en el Código Civil y Comercial. Otras leyes fueron creando otros sujetos que la doctrina los asimilaba a los agentes auxiliares del comercio, que es el caso de los agentes de seguros y los agentes de bolsa. El régimen de seguros, que lo van a estudiar o ya lo deben estar estudiando seguramente con la doctora María Cecilia López, incluye a los fines de el funcionamiento del contrato de seguro, supone compañías de seguros que son sociedades, entes jurídicos, sociedades o, en fin, distintas formas jurídicas que están autorizadas por una agencia del Estado que supervisa el funcionamiento del ámbito de los seguros y supone entonces la existencia de sociedades que son las que emiten pólizas de seguros y la celebración de ese contrato entre el asegurado y el asegurador la vinculación entre uno y otro sujeto suele sobrevenir luego de la actuación de agentes que promueven la celebración de este tipo de contratos.
no vamos a ver el régimen de los agentes de seguro ahora, sino que cuando ustedes estudien el régimen de del contrato de seguros, seguramente van a ver el programa, ahí incluye el funcionamiento de estos promotores de los contratos de seguro. Con relación a la intervención de otros agentes en el ámbito bursátil, la vieja ley 17.188, no estoy seguro del número en este momento, un número parecido era, hoy derogada, establecía el funcionamiento de las bolsas de comercio y de los mercados de valores. Esta ley fue sustituida en el año 2013 y amplía en mucho la cantidad de sujetos que pueden actuar como intermediarios en las operaciones bursátiles. Y más que de las operaciones bursátiles, amplía su regulación a todo el ámbito de lo que se conoce como mercado de capitales, que supone un ámbito donde las empresas, un ámbito que está dividido en dos segmentos. Lo que se llama el mercado primario, donde las empresas que demandan fondos emiten títulos valores, y un segundo ámbito en el que los tenedores originarios de esos títulos suscriptos los venden a través de ofertas que se dan en estos ámbitos bursátiles. Bueno, todo esto lo vamos a estudiar sobre el final del programa, en la segunda parte del curso. Y ya no se habla solamente de agentes de bolsa, sino hay toda una larga enunciación de agentes especializados en los distintos tramos de la operatoria del mercado de capitales. Bueno, veamos el tema de la tercera categoría de agentes auxiliares, que incluía el viejo... perdón. Con relación a la figura, al régimen de martilleros y corredores, les encargo la lectura de la ley 2266. Yo después les voy a pasar por las dudas el texto vigente, porque ha tenido muchas modificaciones, donde está regulado la regulación supone una habilitación, para lo cual tanto los martilleros como los corredores requieren un título habilitante. En su origen, en la regulación original de la ley 2266, solamente se pedía la acreditación de la idoneidad mediante un examen que se rendía en las cámaras de apelaciones de los departamentos judiciales. Actualmente, la idoneidad se obtiene mediante la aprobación de una carrera que se puede estudiar en nuestra facultad. De modo que les queda a cargo de ustedes la lectura de los textos que después les voy a enviar, para que no tengan dudas sobre cuál es el texto vigente. Entonces nos vamos a referir ahora a la figura de los agentes auxiliares subordinados, que eran los empleados de comercio. Bueno, acá tenemos el esquema que ha quedado luego de la sanción del nuevo código, y en las normas
de los agentes auxiliares subordinados, o sea, lo que era el factor y los dependientes en la regulación del viejo Código de Comercio de Drogado, han subsistido dentro de las normas referidas a la representación, que están en el libro primero del nuevo Código Civil y Comercial, parte general, título cuarto, hechos y actos jurídicos, y capítulo 8 sobre la representación. Bueno, el nuevo texto legal tiene el artículo 358 que nos habla de la representación voluntaria originada en un acto jurídico o la legal, que es la que resulta de una regla de derecho. Y además está la representación orgánica, que es la que resulta del estatuto de una persona jurídica. Estas son las normas generales de representación que se estudian en los restantes civiles. Lo que nos interesa a nosotros en el derecho, en derecho privado 4, que recoge las instituciones del viejo Código de Comercio, nos interesa el artículo 367 que regula la representación aparente, que se da cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante sin que haya representación expresa, y se entiende que la ha otorgado tácitamente, que le ha otorgado tácitamente poder suficiente para actuar en ese rol. Acá tenemos la figura de quien está a cargo de un establecimiento comercial sin ser el dueño. El dueño puede ser o bien una persona humana, o sea, un empresario, o bien un sujeto de derecho como una sociedad. Pero aún así puede que la organización suponga la intervención de personas que no son el dueño del negocio. Entonces, si esa persona actúa frente a terceros de manera tal de hacerle suponer a esos terceros que es el representante del dueño del negocio, los actos celebrados por esta persona que actúa en una representación aparente comprometen al dueño del negocio. Esta disposición alude a lo que en el viejo Código de Comercio se llamaba el factor. O sea, en la terminología moderna sería el gerente de un establecimiento. Bueno, a tal efecto de la posibilidad de que haya, que no solamente un establecimiento puede vincularse con terceros, no solamente a través de un único gerente, llamémosle así, sino también de muchas otras personas que, de acuerdo al tamaño de la organización, puedan también tener alguna forma de representación del dueño del negocio. A tal efecto, dice el artículo 367, se presume que quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de este. O sea que esto cubre la figura del gerente. Luego tenemos los dependientes, que son los que se desempeñan en el establecimiento y están facultados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan. O sea que en una empresa de tamaño regular, mediano o grande, además de un gerente general, puede que haya otros funcionarios que podemos llamar gerentes departamentales que tienen a su cargo ciertas funciones restringidas al área de su actuación. Y por último, tenemos los dependientes encargados de entregar mercadería fuera del establecimiento que están facultados a percibir su precio otorgando el pertinente recibo. Y acá tenemos la tercera categoría.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo les voy a enviar material sobre este tema. Material que va a suponer, en algún caso, texto legal, en otros el material será bibliografía, doctrina. No sé si les ha quedado alguna duda sobre estos temas. Bueno, también les voy a hacer llegar el cronograma con los temas y más o menos, según lo que he estado viendo, el 17 de mayo estaríamos ya tomando la primera evaluación parcial y no sé, Romina, ahí la veo, Romina, no sé si ya pusieron a funcionar las preguntas guía para el segundo grupo de preguntas. Si no lo hicieron, o se las envío yo, o Romina y Mary se las hacen llegar y hacemos el mecanismo que más o menos pusimos en práctica para la primera guía de preguntas. Buen día, profesor. Buen día a todos. Me voy a poner ahora a preparar las preguntas. Me conecté, bueno, tuve unos inconvenientes, pero quería saber por dónde iban para prepararlas, pero no se preocupe que ya las preparo y se las enviamos como la otra vez. Perfecto. Y había, creo que otra cosa. No, creo que no. Que los dos temas que tenía pendientes era el de las preguntas y el de el cronograma, que todo eso se los hago llegar por mail. Bueno, si cuando van leyendo el material, van encontrando dificultades, o bien me escriben, o bien en algún momento de las clases me lo preguntan. Bueno, si no hay más cuestiones, ya estamos sobre la hora, así que nos despedimos hasta el miércoles. Que les vaya bien. Chao, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Profe, gracias. Gracias. Adiós.